Nunca pensé que un mensaje tan corto pudiera doler tanto. 5 líneas. Ni siquiera eso. 5 palabras, para ser exacta. 5 palabras que se clavaron en mi pecho como puñal. No vas con nosotros a Disney. Me lo escribió mi hijo. Mi único hijo. Andrés. Lo leí sentada en la sala, en medio del cumpleaños de mi nieto Emiliano, con el ruido de los niños corriendo, la música baja de fondo y el olor del pastel que yo misma había horneado esa mañana. Fue como si el mundo siguiera girando mientras a mí se me partía el alma. Y eso no fue lo peor. El mensaje continuaba, como si alguien le hubiera dicho que justificara la puñalada. Paola prefiere que sea solo la familia. Solo la familia. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Una extraña? ¿Un fantasma? ¿Una criada que se quedó de más? Paola, su esposa, la misma mujer a la que abracé con todo mi amor cuando llegó a nuestras vidas, a la que defendí de chismes, a la que ayudé a pagar su universidad, a la que le compré el vestido de novia que ella misma eligió. Esa mujer ahora decía que yo no soy familia. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una broma pesada. Pero no lo era. Revisé 2 veces la fecha, el remitente, todo. No podía creerlo, porque esa era la primera vez que mi hijo me excluía así, pero no era la primera vez que me hacía sentir invisible. La fiesta siguió como si nada. Nadie notó mi cara pálida. Nadie preguntó si estaba bien. Yo sonreí, repartí pastel, me tomé fotos con Emiliano, y en cuanto todos se fueron, me senté sola en el sillón, y volví a leer el mensaje una y otra vez, como si buscara una palabra escondida, una señal de arrepentimiento, una pista de que había sido un error. Pero no, estaba ahí, frío, como si no viniera de la sangre de mi sangre. Fue entonces cuando tomé una decisión. No dije nada, no reclamé, no grité, solo apagué la pantalla del teléfono y abrí la computadora. Entré a mi cuenta del banco. Suspendí la transferencia que hacía cada mes para ayudarles con la hipoteca, aunque la casa la había comprado yo y estaba a mi nombre. Cancelé el seguro de viaje que yo misma pagué para los 3, Andrés, Paola y Emiliano. Cancelé también la tarjeta adicional que usaban para sus compras diarias. Todo, sin rabia, sin drama, solo con un silencio que dolía más que cualquier palabra. Mientras apagaba la computadora, recordé una frase que mi madre me decía cuando era niña: no hay traición más cruel que la que llega con una sonrisa. Y sí, Paola siempre sonreía, con esa cara dulce que convencía a todos. A mí también me convenció, cuando me pidió acceso a mis cuentas solo para facilitar los pagos de la casa, cuando me dijo que firmara unos papeles para hacer más fácil la declaración de impuestos, cuando me abrazó en Navidad y me dijo que era como una segunda madre para ella. Todo era mentira, una mentira muy bien construida. Pero esa noche no lloré, porque algo dentro de mí se quebró de una forma distinta. Ya no era tristeza, era algo más denso, más profundo. Era una certeza, me estaban borrando, y yo lo había permitido. Me levanté al día siguiente con una calma que no reconocía. Fui a la cocina, preparé café y me senté en la mesa a revisar papeles, escrituras, contratos, transferencias, todo lo que por años había delegado en ellos. Y me di cuenta de lo mucho que había entregado sin condiciones. La casa en Cuernavaca, los muebles nuevos, el auto que ahora Paola usaba como si fuera suyo. Todo estaba a mi nombre, pero ya no sentía que me perteneciera. Me habían sacado de su vida, pero seguían usando mis cosas, mi dinero, mi generosidad, como si fuera suya por derecho. No sé en qué momento me convertí en eso, en una sombra que cocina, que cuida al nieto, que paga las cuentas y que no tiene voz. Me pregunté cuándo fue la última vez que Andrés me miró a los ojos con ternura sincera, y no supe responderme. Esa mañana, después de revisar cada papel, respiré profundo y me dije a mí misma, en voz baja: esto no se queda así. No por venganza, no por orgullo, sino porque hay una edad en la que una mujer deja de callarse. Y yo había llegado a esa edad. Hay silencios que pesan más que los gritos. Y ese día, mi silencio era una muralla. Mientras ellos se alistaban para subirse al avión, yo me senté con mi taza de café, en la misma silla donde tantas veces los esperé para cenar. La diferencia era que esta vez no habría cena, no habría bienvenida.
no habría buen viaje. Esta vez yo también me estaba yendo, no de la casa, sino de la ingenuidad, porque ese mensaje no fue el inicio, fue el final de algo que yo no quise ver antes. Durante años, Paola me fue apartando con una delicadeza tan sutil que parecía cariño. Cada vez que tomaba decisiones sin consultarme, cada vez que convertía mi casa en su casa frente a los demás, cada vez que organizaba reuniones y no me invitaba, pero me dejaba encargada del niño. Cada una de esas veces fue una despedida disimulada. Andrés, él simplemente se fue dejando llevar. No sé en qué momento dejó de ser el hijo que me traía flores del parque. Ahora era un hombre que apenas levantaba la mirada del teléfono, que asentía a todo lo que Paola decía, que me decía gracias sin emoción, como quien le da limosna a una señora en la calle. Y yo me culpaba. Decía que era estrés, que estaban jóvenes, que criar a un niño pequeño no era fácil. Me repetía eso como un mantra para no sentir el nudo en la garganta, pero ya no podía engañarme más. Esa mañana llamé a Lucía. Ella y yo fuimos amigas desde la secundaria. Era de esas mujeres que no se andan con rodeos. Cuando escuchó mi voz al teléfono, no me preguntó si estaba bien. Solo dijo, ¿qué hicieron ahora? Yo no dije nada. Solo le mandé captura de pantalla del mensaje. Tardó unos segundos en contestar. Luego, su respuesta fue un suspiro largo. Te lo advertí. No porque uno sea buena madre significa que ellos lo van a ser buenos hijos. ¿Ya revisaste tus cuentas? Me quedé callada. Y fue entonces cuando lo entendí. Había confiado tanto en ellos que les entregué más que mi dinero. Les entregué acceso. Les firmé papeles. Les di mis claves. Todo porque Paola entiende más de tecnología, porque tú ya no deberías preocuparte por eso, me decían. Cerré el teléfono. Caminé directo al escritorio. Tomé la carpeta de papeles que guardaba desde hacía años y la abrí con manos temblorosas. Estaban todos los estados de cuenta, las copias de los depósitos, los contratos. Pero no era eso lo que buscaba. Me senté en la computadora. Ingresé a la banca en línea. Me tomó unos minutos encontrar la sección correcta. No estaba acostumbrada. Antes solo veía el saldo general, pero ahora entré más profundo, a los movimientos, a los detalles, y ahí estaban, pagos de 1,500, de 2,000, repetidos cada semana, a nombre de una empresa que no reconocía. Otro depósito, esta vez más grande, marcado como remodelación. Pero yo no había autorizado ninguna remodelación. Y entonces, algo se me revolvió en el estómago. Fui a revisar la cuenta de inversión. ¿Tenía saldo? Sí, pero también tenía un usuario secundario agregado. El nombre completo de Paola aparecía en la parte inferior, con acceso total como autorizada para operar. Cerré los ojos. No quería llorar. No quería explotar. Solo quería entender. Recordé aquel día, hace un año, cuando Paola llegó con unos papeles para que firmara. Es solo un trámite, suegra. Así evitamos impuestos innecesarios por la casa. No leí nada. Firmé, porque confiaba. Ahora, entendía que ella no se había ganado mi confianza. Se la había robado con sonrisas. Llamé de nuevo a Lucía. Le conté todo. Hubo un silencio largo del otro lado. Tienes que ir con un abogado. Ya, porque si siguen usando tus cuentas mientras estás viva, imagina lo que harán cuando no estés. Sus palabras me helaron la sangre. Pasé el resto del día imprimiendo, guardando capturas, tomando fotos de los papeles firmados, buscando todo lo que pudiera probar que no había sido yo quien autorizó esos movimientos. Lo hice con calma, con método, como si cada archivo fuera un ladrillo en la muralla que empezaba a construir para protegerme. Y mientras el sol caía, mientras la casa se llenaba de sombras, yo me hice una promesa. Nunca más me van a usar. Nunca más van a llamarme solo cuando necesitan algo. Nunca más voy a regalar mi paz para que ellos tengan comodidades. Porque el amor de madre no es esclavitud. Y yo, aunque me haya tardado en verlo, todavía estoy a tiempo de poner límites. Dicen que uno nunca termina de conocer a su familia, pero yo pensaba que eso era una exageración, hasta que empecé a descubrir quiénes eran realmente cuando ya era demasiado tarde, o casi, porque esa noche, mientras el silencio de la casa me envolvía, entendí algo que no había querido aceptar en años. Mi hijo no me quería cerca, me quería útil.
y su esposa me quería fuera. Dormí poco. Me despertaba con sobresaltos, como si algo estuviera por explotar. Como si el techo que construí para proteger a mi familia se estuviera cayendo sobre mí. Y al amanecer, decidí que no podía hacer esto sola. Le pedí a Lucía que viniera. Llegó antes de las 9, con esa forma de entrar que solo tienen las amigas de toda la vida. Me miró una sola vez y entendió. Se sentó frente a mí y no dijo ni una palabra hasta que yo le pasé los papeles. Revisó las capturas, los estados de cuenta, el correo donde Paola me mandó aquel documento para que firmara. Luego levantó la mirada y dijo algo que me heló. Esto lo tenían planeado desde hace tiempo. Me costaba trabajo tragar saliva. Sentí que me tragaba una piedra. ¿Planeado? ¿Tú crees que? Marta me interrumpió. Tú le diste todo a tu hijo. Le diste casa, educación, respaldo, estabilidad. Nunca le pediste que luchara por nada. Siempre fuiste tú quien solucionó. Y Paola vio eso y supo exactamente cómo aprovecharlo. No quería creerlo. Me dolía pensar que mi Andrés, se había convertido en alguien que permitía eso, que no veía lo que su esposa estaba haciendo. Pero otra voz dentro de mí, más honesta y más vieja, susurraba, sí lo ve, solo que le conviene. Lucía me preguntó si ya había ido con un abogado. Le dije que no, que aún no me atrevía. Mañana vas, me dijo con firmeza. Y mientras tanto, quiero que cierres todas las puertas digitales. Cámbiales las contraseñas. Y si puedes, revisa si tu nombre sigue en los títulos de propiedad. No les des ni una grieta para que entren de nuevo. Pasamos la tarde entera revisando. Y entre cada clic, entre cada documento que encontraba, sentía como si estuviera escarbando mi propia tumba emocional. Porque ver todo lo que había cedido por amor me hacía sentir como si me hubiera traicionado a mí misma. ¿Sabes lo que se siente darte cuenta de que toda tu entrega fue interpretada como debilidad? Esa noche no prendí la tele. Me senté con una libreta y empecé a escribir. No cartas, no reproches. Empecé a hacer una lista de todo lo que había hecho por ellos. Desde el primer colchón que compré para Andrés cuando se fue a estudiar, hasta la remodelación de la cocina en la casa de Cuernavaca que Paola ya no soportaba ver tan vieja. Todo estaba ahí, como un inventario del amor mal correspondido. Y a mitad de esa lista recordé algo. Hace unos años, después de una discusión con Andrés, él vino a pedirme perdón. Me trajo un pastel de chocolate y me dio un abrazo largo, sincero. Yo pensé que habíamos superado todo, pero ese recuerdo ahora me parecía lejano, como si le hubiera pasado a otra persona. Quise aferrarme a esa versión de mi hijo, pero la verdad era que ese hombre ya no existía. El que quedaba ahora era un adulto que se escondía detrás de su esposa para no tomar decisiones. Y yo era solo un obstáculo que le resultaba incómodo de remover. Me fui a dormir con una frase de Lucía clavada en la cabeza. No te están dejando fuera por error. Te están sacando con estrategia. Y entonces supe que esto no era solo una decepción familiar. Era una guerra silenciosa. Una que se peleaba con documentos, con firmas, con accesos digitales y cuentas bancarias. Y yo, que me había dedicado a cuidar, alimentar y proteger, ahora tendría que aprender a defenderme. Porque esta no era una pelea por dinero. Era por dignidad. Y yo no pensaba perderla. A veces, el momento más peligroso no es cuando te gritan, es cuando te sonríen. Esa fue la frase que me vino a la mente cuando abrí aquel correo. El asunto decía, documentos para facilitar el trámite del seguro. El mensaje, como siempre, venía con palabras amables. Paola siempre escribía como si estuviera regalándote algo, aunque en realidad te estuviera quitando todo. Decía que era para evitar problemas con el SAT, que solo necesitaba una firma mía, que no era urgente, pero que si lo hacía antes del viaje, me lo agradecerían mucho. El archivo adjunto era un PDF con 4 hojas. Parecía inofensivo, pero ya no era la misma. Ya no confiaba a ciegas, así que no lo abrí sola. Fui directo con el licenciado Ramírez. Ramírez había sido abogado de mi esposo cuando vivía. Un hombre discreto, serio, de esos que no te doran la píldora. Cuando me vio entrar a su despacho, me recibió con un gesto preocupado. Doña Marta, qué gusto verla, aunque ojalá fuera en otras circunstancias. No le di vueltas.
Le pasé el correo y le pedí que leyera. No tardó ni 5 minutos en cambiar el gesto. Esto no es un simple trámite. Esto es un poder notarial amplio. Si usted firma esto, su nuera puede vender su casa, mover su dinero, decidir sobre su salud. Todo, literalmente todo. Mi estómago se cerró. Me costó respirar. Pero ella dijo que era para el seguro médico. Ramírez me miró con una mezcla de tristeza y respeto. Eso le dijeron. Pero este documento le da un control absoluto sobre su vida. Me senté en la silla frente a su escritorio. El aire se sentía espeso. ¿Y si ya han hecho cosas antes? ¿Transferencias? ¿Movimientos? ¿Y si tienen acceso a mis cuentas? Él entrelazó las manos sobre la mesa. Entonces necesitamos revisar todo. Y empezar a blindarla, señora. Esto ya no es un asunto familiar. Esto es una cuestión legal. Pasamos más de 1 hora revisando papeles. Le conté todo lo que Lucía y yo habíamos descubierto. Los movimientos bancarios, los accesos digitales, las ayudas administrativas que Paola me ofrecía con una sonrisa y yo aceptaba por cansancio o por confianza. Ramírez tomó nota de todo. Vamos a comenzar con 3 cosas, dijo con calma. 1. Revocar cualquier poder anterior que haya firmado. 2. Bloquear el acceso de terceros a sus cuentas. Y 3. Revisar la escritura de la casa. Le firmé los documentos preliminares ahí mismo. Luego, mientras se los revisaba, no pude evitar pensar en algo que dolió más que cualquier traición. Paola no me quería muerta. Me quería desactivada, silenciosa, inofensiva. No era odio, era estrategia. Una manera de asegurarse el control mientras yo todavía respiraba. Cuando salí del despacho, el sol ya se estaba ocultando. Las sombras caían sobre el centro como una manta gris. Caminé despacio hasta la parada del taxi. Sentía que con cada paso estaba dejando atrás a la mujer que había sido por tantos años, la madre abnegada, la suegra disponible, la abuela que decía sí a todo. Y por primera vez, no me sentía culpable. Me sentía despierta. Esa noche, ya en casa, no prendí las luces. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la calle se vaciaba. Pensé en Andrés. ¿Dónde estaba él en todo esto? ¿De verdad no sabía? ¿O era más cómodo fingir que no veía? Recordé la primera vez que me llamó mamá siendo niño. Tenía fiebre, y yo le sostenía la frente con un trapo húmedo. Me dijo que yo era su casa, su lugar seguro. ¿Y ahora? Ahora permitía que su esposa me convirtiera en una firma útil. En una anciana que estorba pero que todavía paga cosas. Y yo no estaba dispuesta a ser esa mujer. Guardé los documentos en una carpeta con su nombre, Protección. Era un nombre frío, pero justo, porque no iba a vengarme. No iba a gritar ni a causar escándalos. Solo iba a hacer lo que nunca hice por mí, cuidarme. Y si para eso tenía que convertirme en una mujer que dice no, entonces ya era hora. Lo que más duele no es que te traicionen, es darte cuenta de que siempre estuvo frente a tus ojos y no quisiste verlo. Esa mañana, cuando abrí la puerta y encontré el sobre blanco en el piso, sentí una punzada en el pecho. No era un sobre cualquiera. Era del mismo tipo que Paola siempre usaba cuando me dejaba instrucciones. Lo reconocí al instante. Estaba doblado con cuidado, con mi nombre escrito a mano, en esa letra perfecta que ella usa cuando quiere parecer dulce. Encima, un post-it amarillo con una frase que me hizo apretar los dientes. Solo firma cuando puedas, suegra. Es para facilitar todo mientras estamos de viaje. Ya no me sorprendía. Ya no me dolía. Lo que sentí fue otra cosa. Algo parecido al asco, o quizás a la vergüenza de haberme dejado manejar por tanto tiempo. Me senté en la mesa, puse el sobre frente a mí y lo abrí con calma. Dentro, 4 hojas impresas, con membrete, con lenguaje legal y con una trampa. Era otro poder notarial, más amplio que el anterior. Esta vez, incluía decisiones médicas, incluso el acceso a mis propiedades futuras. Era un borrado elegante, un permiso legal para desaparecerme mientras aún respiraba. Lo leí todo, palabra por palabra, sin llorar, sin temblar. Luego lo volví a meter en el sobre. Lo dejé en la mesa, tal como lo había encontrado. No lo rompí, no lo quemé, porque ahora sabía que esa era una prueba, una evidencia, un acto de cobardía con letra bonita. El resto del día lo pasé con Ramírez, mi abogado.
Le entregué el sobre sin decir una palabra. Él lo revisó en silencio. Luego levantó la vista y dijo: «Con esto podemos demostrar intención, manipulación, y si se necesita, hasta abuso». No respondí, solo asentí. Entonces llegó la segunda sorpresa del día. Ramírez recibió una llamada mientras revisábamos mi caso. Cuando colgó, me miró con algo más que preocupación. Me miró con urgencia. «Doña Marta, tenemos que actuar más rápido de lo que pensaba». «¿Qué pasó?» «Acaban de registrar una solicitud para usar su casa como garantía de un crédito. Un crédito a nombre de su hijo y de su nuera». Me quedé en silencio. No supe si gritar, reír o llorar. Pero no hice nada. Solo dije: «La casa sigue a mi nombre». Ellos nunca hicieron el cambio. Él asintió. «Eso es lo que nos está salvando. Pero si usted no hubiera venido esta semana, quizá para cuando regresaran del viaje ya habría un segundo crédito sobre su propiedad. Y todo con su supuesta autorización». Sentí que el aire se me iba de los pulmones, como si una mano invisible me apretara el pecho. ¿Qué tanto más habían planeado? ¿Qué más estaba en marcha sin que yo lo supiera? Esa noche me encerré con llave, no porque temiera que alguien entrara, sino porque necesitaba sentir que ese espacio todavía era mío. Caminé por cada rincón de la casa. Toqué las paredes. Abrí los cajones donde guardaba recuerdos de infancia de Andrés. Las cartas que me escribió de niño. Los dibujos que colgaba en el refrigerador. Y en uno de esos cajones encontré algo. Una grabadora vieja. De esas que se usaban antes para entrevistas o reuniones. La reconocí al instante. Era de mi esposo. Recordé que hace unos meses Paula me pidió prestarla para grabar una clase en línea que supuestamente estaba tomando. La había dejado olvidada ahí. La encendí. Y lo que escuché me paralizó. Era una conversación. Al principio no entendía bien. Luego reconocí la voz de Paola. Decía cosas sueltas, estrategias, frases como «mientras no revise, no sospecha o si firmamos antes del viaje, todo queda listo». Alguien más respondía. Era Andrés, mi hijo. «Mamá no pregunta. Confía en ti. Solo tienes que decírselo bonito, como siempre». Sentí que las piernas me fallaban. Me senté en la orilla de la cama, con la grabadora aún en la mano. Las voces seguían. No gritaban. No conspiraban como villanos de telenovela. Hablaban como si estuvieran organizando una mudanza. Con frialdad. Con cálculo. Con costumbre. Apagué la grabadora. No lloré. Solo me levanté. Caminé hacia la cocina. Y tomé aire. Ahora tenía todo. Las pruebas bancarias. Los documentos que querían que firmara. El intento de hipotecar mi casa. Y ahora, la grabación. El rompecabezas estaba completo. Lo que venía sería mi turno de mover las piezas. A veces, el momento en que dejas de llorar es más aterrador que las lágrimas mismas, porque ahí sabes que ya no hay regreso. Esa madrugada, sentada en mi cocina, escuchando esa grabación por tercera vez, me di cuenta de que algo en mí había muerto, pero otra cosa había despertado. Ya no era tristeza, era certeza. No me imaginaban fuera de la jugada. Me imaginaban dormida, silenciosa, invisible. Guardé la grabadora en una bolsa sellada, como me había aconsejado Ramírez. «Esto vale oro», me dijo, «pero no lo compartas aún. Úsalo solo si intentan negar lo obvio». Y claro que lo negarían. Gente como ellos no pide perdón. Justifica. Ese mismo día firmamos la revocación total de poderes. También bloqueamos legalmente cualquier uso no autorizado de mis cuentas, tarjetas, propiedades o inversiones. Todo quedó sellado. A salvo. Por fin. Pero había algo que seguía doliendo más que cualquier trampa legal. La conciencia de que mi hijo estaba de acuerdo. No fue manipulado. No fue engañado. No fue víctima. Fue cómplice. Y eso no se me quitaba del pecho. Ramírez sugirió que contratáramos a un investigador privado para revisar si había más movimientos, algo que se nos hubiera pasado. Al principio dudé. Pensé que ya había visto lo peor. Pero acepté. Quería la verdad completa, aunque me sangrara. Y mientras el investigador comenzaba su trabajo, yo decidí hacer otra cosa. Vendí la casa. Sí, la misma casa que había comprado para ellos, para ayudarles a empezar bien su vida. Aún estaba a mi nombre,
gracias a que Paola nunca terminó el trámite de transferencia. Estaba tan segura de tenerme controlada que ni se molestó en cerrar el trato. Error. Con Ramírez nos movimos rápido. Encontramos un comprador confiable. Una pareja joven, con 2 hijos. Se enamoraron de la casa en cuanto la vieron. No sabían nada de mi historia, y eso me gustó. Me pagaron en efectivo. El proceso fue limpio, rápido y silencioso. Silencioso. ¡Qué palabra tan poderosa! Todo eso ocurrió mientras Andrés y Paola seguían de viaje, paseando en Disney, tomándose fotos con orejas de ratón, como si su mundo estuviera asegurado. No sabían nada. No sabían que, al volver, la casa ya no les pertenecería, que no podrían acceder a mis cuentas, que yo ya no era la madre que esperaría en silencio. Esa fue la semana más extraña de mi vida. Por fuera, todo estaba en calma, pero por dentro, me sentía como una bomba a punto de explotar. No de rabia, no de venganza, de claridad. Cada noche revisaba mis nuevas cuentas. Todo estaba seguro. Mi patrimonio, intacto. Mi vida, por fin, en mis manos. El día que el investigador me llamó, su voz sonaba distinta, como si no supiera por dónde empezar. Señora Marta, encontré algo más, algo que debe ver. Me citó en una cafetería del centro. Llegó con un sobre grueso. Lo abrió ahí mismo. Dentro, copias de contratos, movimientos bancarios, correos electrónicos impresos. Paola había usado mi nombre para firmar una solicitud de crédito. Hace meses. No para un auto, ni para un electrodoméstico. No, para un fondo de inversión privado, a su nombre. Una de las firmas estaba claramente falsificada. La revisé. Era una burla. Un garabato que pretendía ser mi firma, pero con errores que solo alguien ciego no notaría. Me sentí expuesta, como si me hubieran puesto la cara en el lodo. Esto ya no es una sospecha, dijo él. Es fraude, y con esta firma falsa, podríamos llevarla a juicio. No respondí. Miraba la hoja, y por dentro, escuchaba la voz de Paola diciendo es solo un trámite. Guardé los papeles sin decir palabra. Me fui caminando a casa, sin tomar taxi, sin apurarme. Necesitaba sentir el suelo bajo mis pies, confirmarme a mí misma que estaba despierta, que esto no era una pesadilla. Al llegar, subí las escaleras y me detuve frente al espejo del baño. Me miré. Tenía arrugas nuevas, las ojeras más marcadas, pero también tenía otra cosa, algo que no veía desde hacía años. Tenía fuerza, no la fuerza de antes, la que servía para cuidar, para sostener, para dar. No, era otra, una fuerza nueva, una que protegía, que no pedía permiso, que sabía cuándo decir basta. Y por primera vez en muchos años me sentí libre. El verdadero poder no grita, se mueve en silencio. Y cuando ellos regresaron de su viaje, creyendo que el mundo seguía girando a su favor, no sabían que todo había cambiado. Yo ya no era su muleta. Yo era la tormenta que venía en silencio, con cada papel firmado, cada cuenta bloqueada, cada paso dado con precisión. Y ellos venían felices, bronceados, cargados de recuerdos de Disney, pensando que volverían a lo mismo, a la casa que ya no era suya, a la vida que ya no les pertenecía. Yo estaba ahí, no dentro, afuera, en la banqueta de enfrente, bajo la sombra de un árbol. Los vi llegar desde lejos. Paola bajó primero del Uber. Llevaba lentes oscuros, una maleta con rueditas y esa actitud de quien siente que el mundo le debe algo. Andrés venía detrás, cargando bolsas, hablando por teléfono. Ninguno se dio cuenta de los 2 autos estacionados en su entrada, ni del letrero pequeño de bienvenidos pegado en la puerta, ni del joven matrimonio que estaba dentro con su bebé, decorando lo que ahora era su nuevo hogar. Paola fue la primera en notar algo extraño. ¿Quién está en la casa?, le preguntó Andrés, con el ceño fruncido. Andrés apenas levantó la cabeza. ¿Nos rentaron algo? Ella avanzó rápido hasta la reja. Intentó abrirla, cerrada con candado nuevo. Miró alrededor. Me vio. Yo no me moví. ¿Marta? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no abre? Me levanté lentamente. Crucé la calle. No tenía prisa. Cada paso que daba era como un martillazo sobre el teatro que ellos habían construido. ¿Dónde están nuestras llaves?, dijo Andrés,
buscándolas en la mochila. No hay llaves, respondí tranquila. Ya no viven aquí. Paola se quitó los lentes. Me miró con una mezcla de rabia y confusión. ¿Cómo que no vivimos aquí? Esta es nuestra casa. Tú la regalaste. Saqué de mi bolsa un folder delgado, blanco, con su nombre y el de Andrés en la portada. Nunca la regalé. Nunca firmamos la transferencia. Legalmente, esta casa siempre fue mía. Y ya la vendí. Ellos, dije, señalando al interior, son los nuevos dueños. Andrés se puso pálido. Paola estalló. Estás loca. Esto no va a quedar así. Yo no respondí. Saqué un segundo folder, más grueso. Lo extendí hacia ella. Aquí está todo. Las grabaciones, las firmas falsas, los movimientos de cuentas, cada intento de sacarme de mi vida sin que yo lo notara. Paola no lo quiso tomar. Esto es ilegal. Tú no puedes hacer esto. No puedes dejarnos en la calle. Andrés por fin habló. Su voz era apenas un susurro. Mamá, por favor, ¿qué hiciste? Lo miré directo a los ojos. Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Protegerme. Silencio. Paola agarró el folder a la fuerza. Lo hojeó como si pudiera borrar las páginas con los dedos. Andrés miraba al suelo. No decía nada. Como siempre. Esto es una traición, dijo Paola, casi escupiendo las palabras. Yo respiré hondo. Me sentía en paz. No orgullosa. No feliz. Pero en paz. No. Lo tuyo fue una traición. Lo mío fue una respuesta. El bebé dentro de la casa empezó a llorar. Una mujer joven, la nueva dueña, se asomó y me sonrió tímidamente. Yo le devolví la sonrisa. Luego me giré hacia Andrés. No te deseo mal, hijo, pero ya no puedo permitir que sigas haciéndome daño. Andrés tragó saliva. Tenía los ojos vidriosos. ¿Y Emiliano? Me dijo con la voz rota. ¿No lo vas a volver a ver? Se me rompió algo por dentro, pero no lo dejé ver. Tal vez, cuando él crezca, cuando pueda elegir por sí mismo, cuando no me vea como un estorbo, sino como su abuela. Paola soltó una carcajada falsa. Eres una vieja rencorosa. Esto te va a explotar en la cara. Yo la miré con la serenidad que solo te da el haberlo perdido todo, y seguir de pie. Lo único que me explotó en la cara fue tu ambición. Me di la vuelta y crucé la calle. No miré atrás. No hacía falta. Ese día entendí algo que nadie me enseñó. A veces, para salvarte, tienes que soltar incluso a quien más amas. Y esa fue la última vez que pisaron esa casa, porque la vida que construyeron con mis manos ya no les pertenecía. Hay algo que nadie te dice sobre la dignidad. Cuando decides recuperarla, no hay marcha atrás, aunque duela. Después de ese día, después de ver sus caras perder color frente a mi silencio, no volví a saber de ellos durante horas. Pero sabía que no se quedarían callados. Gente como Paola no se rinde sin pelear su última mentira. Y Andrés, bueno, él solo reacciona cuando todo ya está por caerse. La llamada no tardó en llegar. Era él, mi hijo, mi niño, el que una vez corrió hacia mí con los brazos abiertos porque había tenido una pesadilla. Ahora, su voz sonaba diferente, apagada, como si por fin entendiera que había cruzado una línea. Mamá, ¿podemos hablar? En privado. Acepté. No porque lo mereciera, sino porque yo también necesitaba cerrar el ciclo. Quedamos de vernos en un parque cerca de la iglesia donde él hizo su primera comunión. Irónico, ¿no? Llegó 10 minutos tarde, solo, con la cara demacrada. No traía la misma postura de siempre. No traía arrogancia. Traía miedo. Nos sentamos en una banca, y por un momento, nadie dijo nada. Escuchábamos solo a los pájaros y a un niño que reía en una bicicleta a lo lejos. Luego él habló. No sabía que Paola había hecho todo eso. Lo interrumpí con una mirada. La escuché, Andrés, en la grabación. Tú también estabas. Dijiste que yo no preguntaba, que confiaba en ella. ¿Qué querías decir con eso? Agachó la cabeza. Parecía un niño otra vez, uno asustado. Pero yo ya no era la madre que iba a consolarlo. Yo solo quería que estuviéramos tranquilos, que las cosas fueran más fáciles. ¿Fáciles para quién? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no los míos. Ya no. Yo no quería que esto terminara así, dijo. Paola me presionaba. Me decía que si no aprovechábamos ahora, después sería tarde.
¿Tarde para qué? ¿Para despojarme viva? Me miró, y en su cara, por primera vez en mucho tiempo, no vi soberbia. Vi arrepentimiento, pero también debilidad. Esa que siempre tuvo y que yo alimenté sin querer. Por amor. ¿Y Emiliano? Pregunté de pronto. ¿Sabes lo que le están enseñando? Andrés se quedó callado. Supe que entendía lo que quería decir, que su hijo estaba creciendo viendo cómo se usaba a la gente, cómo se envolvía a alguien en cariño falso hasta que firmara lo que te convenía. Yo no sé si Paola y yo vamos a seguir, dijo, con la voz rota. Todo esto nos reventó. No, todo esto solo mostró lo que ya estaba podrido. Se quedó mirándome como si esperara algo. Tal vez perdón, tal vez consuelo, pero no tengo ninguno de los dos ahora. No todavía. ¿Qué esperas de mí, Andrés? Se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez que algún día puedas perdonarme. Lo pensé de verdad, porque hay una parte de mí que todavía lo recuerda dormido en mi pecho, de niño, que recuerda cómo me decía te amo con la boca llena de cereal. Pero esa parte ya no manda. Ahora manda la mujer que sobrevivió a su olvido. Tal vez algún día, pero ese día no es hoy. Nos quedamos un rato más. Luego se levantó. No me abrazó. No lo intentó. Solo se fue, con los hombros caídos y la dignidad hecha trizas. Regresé a casa, a mi nuevo departamento, pequeño pero mío, sintiendo algo que nunca pensé que sentiría en este punto de mi vida, alivio. Como si por fin me hubiera quitado una carga invisible que llevaba años arrastrando. Esa noche, abrí una botella de vino que tenía guardada desde hacía años. La iba a abrir en el bautizo de Emiliano, pero Paola dijo que no era adecuado, que sería mejor algo más moderno. Así que la guardé, hasta ahora. La serví en una copa vieja, con borde dorado, y brindé sola. No por victoria, no por venganza, por haber vuelto a mí, por haber dicho basta, y por haber entendido, al fin, que la sangre no garantiza el amor, y que la familia que te usa no es familia. Nunca imaginé que mi mayor acto de amor sería alejarme, pero también entendí que a veces lo más valiente no es quedarse, es saber irse a tiempo. Después de aquella conversación con Andrés, supe que ya no había nada que rescatar. Las piezas estaban todas en su lugar. Yo ya no era parte de su historia. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí bien con eso. La semana siguiente fue extrañamente tranquila, como si el universo, al ver que por fin me defendí, me regalara un poco de paz. Me mudé oficialmente al nuevo departamento, uno modesto, en una colonia tranquila. No tenía el jardín enorme ni los techos altos de la casa que dejé atrás, pero era mío. Cada rincón tenía solo lo que yo elegí conservar. Ni un recuerdo más, ni una foto de ellos. Ramírez terminó todos los trámites. Las cuentas estaban aseguradas, los accesos cerrados, la escritura nueva en mi nombre, sin fisuras. También se formalizó la venta de la casa. Una joven pareja con una niña pequeña ya se había mudado. Me mandaron una foto de la sala, pintada de amarillo claro. Se sentía viva de nuevo. Y no me dolió verla en otras manos. Me alivió. El investigador privado también cerró su parte. Me entregó un informe completo, con copias de todo, las firmas falsas, los documentos manipulados, las transferencias irregulares, incluso los correos electrónicos donde Paola hablaba con supuestos asesores sobre cómo mover mis bienes a cuentas conjuntas. Todo estaba ahí, no para hundirlos, sino para protegerme si algún día intentaban volver. Una tarde, mientras tomaba café en el balcón, llegó un mensaje nuevo de Andrés. Solo decía, ella se fue. Lo arruiné todo, ¿verdad? No respondí, porque entendí que su arrepentimiento no venía del daño que me hizo, sino de las consecuencias que por fin tuvo que enfrentar. Ese mismo día, recibí una carta a mano, de Paola. La reconocí por el perfume barato con el que siempre rociaba sus papeles. Decía cosas como fue un malentendido, no supe manejar la presión, todo lo hice por la familia. Decía que me veía como una madre, que solo quería lo mejor para Emiliano, que me perdonara, que no me alejara. Rompí la carta en pedazos, sin rencor. La tiré a la basura, porque el perdón no siempre tiene que expresarse. A veces, simplemente es soltar. Y yo ya había soltado. Esa noche, puse música suave. Cociné solo para mí.
Me serví una copa de vino y escribí en mi diario, ese que empecé después de la primera vez que sentí que Paola me usaba. Escribí, no soy una víctima, no soy una mártir, soy una mujer que aprendió a poner límites tarde, pero a tiempo. El teléfono sonó, pero no contesté. Aprendí que no todo tiene que decirse, que el silencio también es una respuesta, que no siempre hay que cerrar ciclos con una frase bonita. A veces el cierre es la ausencia. Me dormí con las ventanas abiertas, escuchando la ciudad, sintiendo el aire fresco. Soñé con mi madre, con sus manos fuertes, con su voz diciéndome que no me apagara por nadie. Y al despertar, por fin entendí lo que ella quiso decir tantos años atrás. No dejes que te conviertan en algo que no eres, ni aunque lo hagan llamándolo amor. Ese día no lloré, tampoco reí, solo viví. Y eso, para mí, ya era una victoria. La verdadera libertad no llega con un portazo, llega con silencio. Un silencio tan profundo que por fin puedes escuchar tu propia voz sin que nadie más la ahogue. Esa mañana desperté sin ansiedad, sin revisar el celular, sin pensar en lo que Andrés o Paola harían después, porque por primera vez en mucho tiempo, simplemente no me importaba. Caminé al mercado, compré flores frescas, me preparé un desayuno como los de antes, cuando vivía sola y feliz. El mismo café fuerte, el mismo pan con mermelada de guayaba. Me senté en la mesa, abrí la ventana y dejé que la luz entrara sin pedir permiso. Me miré las manos, arrugadas, firmes, vivas. No soy una mujer rota. Soy una mujer que sobrevivió al olvido de quienes más amaba. Esa misma tarde, fui al cementerio. Llevé flores a la tumba de mi esposo. No había ido en meses. Me sentía culpable, como si le hubiera fallado al permitir que me trataran así. Me senté junto a su lápida. Saqué de mi bolsa la grabadora. La coloqué en la tierra y le hablé como si él pudiera oírme. No supe protegerme, Roberto, pero aprendí. Y ya no me van a tocar. Ni una vez más. Me quedé ahí largo rato. No lloré. Solo le agradecí por enseñarme a no depender de nadie, por enseñarme que el respeto no se negocia, ni siquiera con los propios hijos. Antes de irme, le prometí algo en voz baja. Voy a vivir bien, aunque sea tarde, aunque sea sola. Y con esa promesa, me fui, sin mirar atrás. Al regresar, el edificio estaba tranquilo. Una vecina me saludó con una sonrisa. Intercambiamos algunas palabras. Me invitó a una reunión de lectura que hacen los viernes. Acepté. No sé si iré, pero dije que sí, porque es tiempo de decir que sí a mí. Esa noche, encendí la lámpara del rincón. Abrí un libro, pero no leí. Me quedé mirando las páginas abiertas, pensando en todo lo que había entregado, en lo que creí que era amor, y que muchas veces fue solo necesidad disfrazada. Pensé en Emiliano, en su risa, en cómo me agarraba la mano sin miedo. Tal vez un día, cuando sea más grande, entienda lo que pasó. Tal vez me busque, y yo estaré aquí, no con reproches, no con rencor, con verdad. El perdón llegará cuando él lo necesite, no antes, no forzado. Andrés me volvió a escribir al día siguiente. Mamá, encontré las fotos del viaje a Cancún. ¿Te acuerdas? Las tengo guardadas. Si quieres venir a verlas. No respondí, porque los recuerdos no salvan vínculos que uno solo sostiene. Me miré al espejo una última vez esa noche. No me vi fuerte, ni joven, ni invencible. Me vi real. Y eso, para mí, fue suficiente. Me acosté sin ruido, sin pensamientos corriendo, solo con una sensación suave en el pecho, descanso. Esa clase de descanso que llega cuando dejas de intentar encajar en un lugar donde nunca fuiste bienvenida de verdad. Ahora tengo menos, pero tengo paz. Y si eso no es libertad, entonces no sé qué lo es.